Este hombre, Segismundo Casado López, puso fin a la guerra, liquidando en cuestión de días la Segunda República Española. Para unos, incluidos numerosos republicanos, fue un benefactor que salvó muchas vidas, pues dicho fin estaba anunciado y la República sentenciada desde al menos la conclusión de la batalla del Ebro. Para otros, fue un traidor que entregó prematuramente y sin combatir una república muy debilitada, cierto, pero todavía consecuente, a un dictador que venía sediento de sangre y que en ningún momento se había molestado en ocultar o siquiera disimular los pendones de venganza que enarbolaba con notable ostentación, y ello en un momento en que resultaba más que probable la hipótesis de que el conflicto español quedara englobado en uno más vasto, pero de idéntica naturaleza, que iba a oponer los totalitarismos emergentes apoyados en el estamento militar a sus detractores que defendían, desde visiones diferentes, la soberanía popular, ya expresada democráticamente, ya mediante la dictadura del proletariado. Alianza esta última que se rompería estrepitosamente más tarde. Pero eso ya es otra historia. En ese momento era así. Decidirse entre los calificativos de héroe o villano no es tarea fácil en este caso. Razones para una y otra atribución no faltan. Pronunciarse de manera precipitada y sin análisis sería, desde luego, injusto. Examinemos la situación. Nos hallamos a menos de un mes del final de la contienda. El territorio de la República había quedado reducido a la llamada región centro, pero que iba desde Madrid hasta Alicante y desde Valencia hasta Almería, incluyendo una pequeña porción de las provincias de Granada, Córdoba y Badajoz. Conservaba, asimismo, la importante base naval de Cartagena, con una consecuente representación de la flota anclada allí. Militarmente se hallaba en inferioridad en todos los aspectos, en efectivos de personal, en armas, en municiones, en aviones. La República había dado innecesariamente su canto del cisne en la batalla del Ebro, que nunca tenía que haber desatado, pues dada la situación internacional, se imponía la espera, táctica que se había revelado hasta entonces de gran utilidad mediante el empleo del sistema de defensa X, Y, Z o línea matallana. Los 100.000 hombres que le fueron afectados y las 18.000 toneladas de material de guerra que acababan de cruzar la frontera francesa hubieran tenido un empleo mucho más eficaz en defensa que en ataque. El resultado fue, quizá, la más brillante campaña militar llevada a cabo por el ejército de la República, pero que culminó en estrepitoso y demoledor fracaso, como consecuencia del cual cayó Cataluña. Desde el punto de vista militar, no cabe duda, la guerra estaba perdida. Ahora bien, desde el punto de vista diplomático y geopolítico, la cosa no estaba tan clara. En efecto, la Alemania nazi estaba llevando desde hacía algún tiempo una política extraordinariamente agresiva en el norte de Europa, pues creía firmemente en la teoría del espacio vital creada por el geógrafo alemán Friedrich Ratzel y que consistía en la anexión de territorios con el propósito final de alcanzar el desarrollo óptimo de un país, en este caso, los territorios de habla alemana situados en ese momento fuera del territorio alemán. Hitler combinó parte de esta idea
con sus peculiares concepciones racistas. La conquista de este espacio vital sirvió al Führer para dar su particular sentido a una guerra que se perfilaba con toda nitidez. Así, el 17 de enero de 1935 el Sarre fue incorporado a Alemania. En marzo de 1935, Hitler rechazó las cláusulas del Tratado de Versalles que pretendían mantener a Alemania desarmada, reconstituyendo abiertamente, a partir de ese momento, su ejército, y el 7 de marzo de 1936 ocupó Renania, supuestamente una zona desmilitarizada. En 1937, Hitler exigió la anexión de la ciudad libre de Danzig, que el Tratado de Versalles había puesto bajo protección de la Sociedad de Naciones, y también el acceso ferroviario extraterritorial por el corredor polaco, la frontera de Polonia con Prusia Oriental. En 1938, fuerzas alemanas entraron en Austria, consumándose la unión política de ambos países. En septiembre de ese mismo año le llegó el turno a Checoslovaquia, con la crisis de la región de los Sudetes, que fue anexionada también por Alemania, lo que provocó de inmediato la celebración de la Conferencia de Múnich para decidir no solo la suerte de Checoslovaquia, sino también de toda Europa, o así se quería suponer. Se reunieron Chamberlain, Daladier, Mussolini e Hitler, y se aceptó la ocupación alemana de Checoslovaquia tan solo en las zonas de habla germana. Ingenuamente, se creyó que Hitler cumpliría su compromiso y no iría más lejos, pero se equivocaron. Justamente el 15 de marzo de 1939, cuando aún existía, por cierto, la Segunda República Española, las tropas nazis ocuparon lo que quedaba de Checoslovaquia, la Bohemia y la Moravia, como consecuencia de lo cual murieron más de 100.000 personas de la resistencia y desapareció la mayoría de la población judía. No solo eso, sino que Hitler comenzaba ya a señalar con el puntero a Polonia. Cualquiera podía ver que en el fondo no escatimaría en medios para resarcirse de la humillación sufrida por su país en el Tratado de Versalles de 1919. Y tanto Francia como Inglaterra, pero sobre todo la primera, que se hallaba en primera fila, debían comenzar a mirarse de reojo y a decirse aquello de: cuando veas las barbas de tu vecino a afeitar, pon las tuyas a remojar. Tampoco resultaba tranquilizadora la actitud de la Italia fascista, constituyéndose un imperio en África Oriental, desde Libia a Etiopía, que invadió sin previa declaración de guerra, haciendo además de Albania un protectorado que sojuzgó militarmente en 1939. Todo eso Negrín lo dijo. Otros muchos lo sabían. Casado, sin duda, también. Cualquiera podía pensar que aquello no podía sino terminar como el rosario de la aurora. Por el momento, la familia real británica flirteaba con los dirigentes nazis. La aristocracia y el Partido Conservador los miraban con una complacencia distante, así como a Mussolini y al propio Franco. Pero los miles de muertos de la Primera Guerra Mundial estaban demasiado recientes, no las debían tener todas consigo. Francia, junto con la propia Alemania, había pagado el más alto precio por dicha guerra,
un precio exorbitante, apocalíptico, y no tenía, a diferencia de la segunda, el veneno de la revancha bullendo en sus venas. Parecía dispuesta a evitar, del modo que fuera, que aquello se volviera a repetir. Pero ahí estaban la Alsacia y la Lorena, que la ponían en evidencia. Tarde o temprano Hitler las reclamaría y rehusárselas significaría entrar en guerra, pero acordárselas se convertiría en una cuestión existencial. Ningún gobierno habría aceptado tal cosa. En marzo de 1939, una guerra abierta y generalizada en Europa era más que una posibilidad, era casi una certeza. Pero volvamos a España. El jefe del ejército de la región centro era el coronel Segismundo Casado, un oficial del arma de caballería, hijo de militar, hermano de militar, aunque perteneciente a una familia de extracción campesina. Su aspecto era enteco, en consonancia con sus gustos austeros. Desde el punto de vista político era anticomunista hasta la médula, aunque simpatizó con los anarquistas, particularmente con Cipriano Mera, con quien, nos dice Beevor, había compartido la tensión de la espera ante la batalla de Brihuega. Parece ser que era miembro de la masonería. El 20 de agosto de 1936 cesó como jefe de la escolta presidencial y a principios de octubre fue nombrado jefe de operaciones del Estado Mayor. Posteriormente fue director de la Escuela de Estado Mayor e inspector general de caballería. En septiembre de 1936 había sido ascendido a teniente coronel. En octubre y noviembre de 1936 se encargó de entrenar y organizar las brigadas mixtas del Ejército Popular Republicano. Participó en la defensa de Madrid, en la batalla de Aljarama y en la batalla de Brunete. Indalecio Prieto se fijó en sus dotes de organizador y le encargó tareas importantes en vistas a la reorganización del ejército. Así, fue designado uno de los mandos de la batalla de Belchite y a principios de abril de 1938 fue nombrado jefe del ejército de Andalucía. Finalmente, Negrín, pese a su alineamiento con Prieto, lo nombró, ya ascendido a coronel, jefe del ejército del centro. El 15 de enero de 1939 se produce el desastre republicano de Villanueva de la Cañada, una operación encomendada por el propio Casado al primer cuerpo de ejército con el fin de apoderarse de Brunete y Navalcarnero. Casado aseguró al teniente coronel Luis Barceló, comunista, que la ofensiva apenas encerraba dificultades, pero en realidad las tropas franquistas estaban avisadas y las fuerzas usadas por Casado eran de apenas 25.000 hombres, cuando el cuerpo del ejército centro-sur contaba con 10 veces más esa suma. El engaño de Casado se saldó con la matanza de cientos de soldados republicanos en pocas horas, más de 1.000 según el dirigente comunista Jacinto Barrios, quien calificó la maniobra de una verdadera encerrona, 900 según Manuel Tuñón de Lara. Casado negará en una reunión posterior que el enemigo hubiera estado informado de la operación, pese a que, como le señaló Luis Romero, el capitán encargado de redactarla mecanografió una copia más para el enemigo. A partir de entonces,
se produce la ruptura entre Casado y Barceló, y la convicción por parte de los sectores leales a la República del colaboracionismo de Casado con el bando enemigo. Hablando de los comunistas, el Partido Comunista Español poseía, al principio de la guerra, una influencia limitada en comparación con los otros partidos obreros, socialistas y anarquistas, los cuales disponían, además, de sus organizaciones sindicales, la UGT y la CNT respectivamente. Ambos con unas posturas mucho más radicales que las del PCE. Largo Caballero, el líder del PSOE, era conocido como el Lenin español, y sus declaraciones, así como sus actos, eclipsaban por completo a las de los dirigentes comunistas que habían recibido, por cierto, instrucciones de Stalin de no hacerse mucho de notar por el momento. La cosa cambió con el escándalo del Comité de No Intervención, que consistió, a nivel no de las palabras, sino de los hechos, en que Francia e Inglaterra se limitarían a cerrar los ojos, mientras que Alemania e Italia intervenían inmoderadamente. Legión Cóndor, Corpo de Truppe Volontarie, tanques, aviones y cuanto quisieron y más. Del lado de la República únicamente se volcó la Unión Soviética y fueron los partidos comunistas extranjeros quienes organizaron las brigadas internacionales. En tal contexto, como no, la influencia del Partido Comunista creció de manera exponencial a lo largo del resto de la existencia de la Segunda República, es decir, de la guerra. Ahora bien, en marzo de 1939, no solo para Casado y para numerosos oficiales regulares, sino para muchos más, para la inmensa mayoría en realidad que estaba cansada ya de la guerra, de una guerra que habían perdido la esperanza de ganar, los comunistas se habían convertido en el principal obstáculo, a su modo de ver, por cierto, desde un punto de vista bastante ilusorio, sobre todo después de que Franco publicara el 13 de febrero la Ley de Responsabilidades Políticas para pactar una rendición honorable con el también anticomunista hasta la médula, que era este último, quien había hecho una fijación con el comunismo que databa desde mucho antes de la guerra e incluso de la República. Así pues, los comunistas se convirtieron en el enemigo que había que abatir. Esta rendición supuestamente honorable se había ido concretando paulatinamente desde el mes anterior. El 9 de febrero, con Cataluña prácticamente ocupada por los nacionales, el gobierno republicano, ya fuera de España, se reunió en Toulouse, presidido por Negrín, y allí recibió un emisario de Miaja, el recién nombrado teniente general, jefe de los ejércitos de tierra, mar y aire, solicitando que se le autorizara a establecer contactos con el enemigo para poner fin a la guerra. Negrín no le contestó, pero tomó un vuelo con destino a Alicante, donde se reunió al día siguiente con Miaja y Matallana para analizar la situación mientras almorzaban en el Peñón de Ifac. Se tomó la determinación de trasladar el gobierno a Madrid y seguir resistiendo, pero no ya para ganar la guerra, sino para negociar en una posición lo más favorable posible dicha rendición honorable, que no acabara, dijo, en un ambiente de odio feroz y de represalias.
Otra reunión interesante se había producido un poco antes, el 8 de febrero, en París. En este caso eran los dirigentes de la CNT, Mariano Vázquez, Juan García Oliver, Segundo Blanco, ministro, Eduardo Val y otros, quienes trataban de analizar la situación. Oliver puso buscar la paz con Franco, pero dejando al margen a Negrín. Eduardo Val, secretario del Comité de Defensa de la Regional del Centro, lo secundó, añadiendo que Negrín había estado telegrafiando en clave a sus amigos socialistas en vistas a la evacuación de la zona republicana, lo que implicaba un doble juego por parte del presidente del gobierno. Decidieron tomar cartas en el asunto y actuar por su propia cuenta. Por su parte, también los comunistas estaban pensando, durante los primeros días de febrero, en prescindir de Negrín e instaurar un Consejo Especial de la Defensa del Trabajo y de la Seguridad, pero no para buscar la paz, sino para poner toda la carne que quedaba en el asador y proseguir la lucha. Sin embargo, Togliatti había advertido que los ciudadanos ya no querían hablar de otra cosa que no fuera la paz. No fue escuchado y en Madrid, durante la conferencia provincial del partido, celebrada entre el 9 y el 11 de febrero, el PCE se declaró en pie de guerra. No obstante, los oficiales regulares, captados al principio de la contienda para las filas comunistas, se oponían ahora en secreto al partido. Lógicamente, dicho rechazo era mayor aún entre los militares de la zona centro no adictos al Partido Comunista, quienes se hallaban, por supuesto, al corriente de la relativa carencia de material y piezas de repuesto, artillería, carros de combate y aviación, insuficiente, según ellos, para contrarrestar la superioridad de los nacionales en todos esos aspectos. Sí, existía un postrer envío de armas rusas, pero seguía detenido en Francia por el gobierno Daladier, el cual, por cierto, acabó entregándolo a Franco. El 12 de febrero, Negrín llegó a Madrid, donde pronunció esta frase: o todos nos salvamos, o todos nos hundimos en la exterminación y el oprobio. El 13 de febrero, como ya se ha dicho, Franco publicaba la Ley de Responsabilidades Políticas, la cual constituía un instrumento para perseguir a cualquier republicano, ya fuera combatiente o no. Una vez lanzados los correspondientes llamamientos a la resistencia y a la unidad del Frente Popular, Negrín no se instaló en Madrid, ni siquiera en Valencia, sino que lo hizo en Elda, a pocos kilómetros de Alicante, en una finca llamada El Poblet, conocida en el argot militar como Posición Yuste, y custodiada por 300 guerrilleros del 14 Cuerpo de Ejército. Desde allí, nos dice Bever, llevó a cabo una actividad esquizofrénica. De un lado, tomaba decisiones para gestionar la defensa de la República y de otro, hacía preparativos para la evacuación y el exilio. Con tal actitud, el enfrentamiento con los comunistas era inevitable y se produjo particularmente con su ministro Uribe. No obstante, ambas facciones se necesitaban y estaban condenadas a entenderse. El 27 de febrero, una vez caída por completo Cataluña, los gobiernos británico y francés
le dieron la puntilla a la República Española, reconociendo formalmente al gobierno de Burgos y entregando el segundo a Franco todo el armamento y material de guerra retenido en Francia, así como el depósito de oro republicano de Mont-de-Marsan, nombrando acto seguido embajador ante el nuevo régimen al mariscal Pétain, futuro colaboracionista en su propio país con los invasores nazis. En Londres, el duque de Alba se hizo cargo de la embajada española. Por cuanto se refiere a los Estados Unidos, su gobierno llamó a consultas a su embajador en Madrid, el pro-republicano Claude Bowers, para tener las manos libres y entablar relaciones diplomáticas con Franco, según confesó el propio secretario de Estado Cordell Hull. Por estas fechas, Negrín se reunió con los jefes de las Fuerzas Armadas en el aeródromo de Los Llanos en Albacete. Asistieron los generales Miaja y Matallana, así como el jefe del ejército de Levante, general Menéndez, el de Extremadura, general Escobar, el de Andalucía, coronel Morriones, el del centro, coronel Casado, y el almirante Buiza, jefe de la flota. También el coronel Camacho, jefe de la aviación de la zona centro-sur, y el general Bernal, jefe de la base naval de Cartagena. Todos le expusieron la falta de medios con que contaba la República para continuar la guerra, aunque Miaja, irritado con que se le otorgara la palabra en último lugar, los contradijo, arguyendo que procedía resistir. Negrín aprovechó para abundar en este sentido, argumentando que, dada la intransigencia de Franco, claudicar significaba enfrentarse directamente, sin transición alguna, a los pelotones de ejecución, lo que era rigurosamente cierto. Pese a ello, cito a Bever, desde hacía un mes los partidos del Frente Popular en Madrid, unidos en su disgusto por Negrín y por la política de los comunistas, cabildeaban en busca de una solución independiente para poner fin a la guerra. Había llegado la hora de Julián Besteiro, de los anarquistas y de los militares. En efecto, sabiendo todos ellos que para Franco la bestia negra, o más bien la bestia roja, era el Partido Comunista, pensaron que tal vez, si entregaran a la bestia encadenada, lograrían, si no congraciarse, al menos sí conservar la vida salva. Para algunos de ellos, en particular para el coronel Casado, ello no implicaba forzosamente una traición, no al menos hacia los comunistas, pues jamás había ocultado su anticomunismo visceral. Como ya se ha dicho, Casado era, pues, el jefe del ejército del centro, y Cipriano Mera, anarquista, mandaba el cuarto cuerpo del ejército, que custodiaba los frentes de Guadalajara y Cuenca, mientras que los tres cuerpos restantes de la zona centro estaban mandados por oficiales comunistas. Era Mera un hombre de origen humilde, como Casado en realidad, albañil de profesión antes de comenzar la facienda de la guerra. Sin embargo, sin haber recibido instrucción militar alguna, se convirtió en un auténtico jefe, con un marcado carisma que hizo de él un eficiente conductor de hombres, dotado además de un indudable valor personal que le empujó en ocasiones a atravesar de incógnito las líneas enemigas y recabar información de gran importancia. Participó en la derrota de los sublevados del cuartel de la Montaña en Madrid,
organizó junto a David Antona una columna anarquista que se unió a la del teniente coronel republicano Ildefonso Puigdendolas, que el 21 de julio de 1936 tomó Alcalá de Henares y al día siguiente la ciudad de Guadalajara. La columna anarquista de Mera se separó entonces hacia Sacedón y la provincia de Cuenca, ocupando la capital provincial que se hallaba sublevada y en manos de la Guardia Civil. Más tarde, tras la creación del Ejército Popular Republicano, la columna de Mera se transformó en la 14ª División, de la que fue nombrado comandante. Esta división intervino fundamentalmente en la defensa de Madrid en noviembre de 1936 y en la batalla de Guadalajara en marzo de 1937, que se ganó a los italianos del Corpo de Truppe Volontarie, para finalmente ser nombrado jefe del 4º Cuerpo de Ejército. Ahora es cuando entramos en el meollo de la cuestión que nos ocupa. Desde la importante posición militar que ocupa Casado y a instancias de su hermano César, a la sazón teniente coronel de caballería, acepta el 1 de febrero entrar en contacto con 2 agentes franquistas del Servicio de Información y Policía Militar, SIPEME, Ricardo Bertolotti y Diego Medina, a quienes confía su intención de negociar las condiciones de la entrega del Ejército del Centro. Acto seguido, envió un radiograma cifrado a Franco solicitando garantías de que los hombres con quienes había tratado eran auténticos emisarios del gobierno de Burgos. Bastaría para ello con que su compañero de promoción, el general Barrón, le escribiera una carta en ese sentido. El primer paso estaba dado. Ese mismo día se reúne en Valencia con los generales Miaja, Menéndez y Matallana, a quienes pone al corriente de sus planes, recibiendo de ellos su conformidad. Al día siguiente vuelve a Madrid y se reúne con Besteiro, con quien acuerda constituir una junta alternativa al gobierno constitucional. Unos días más tarde, Eduardo Val, de vuelta ya de París, ofreció, en consonancia con lo debatido en la reunión del 8 de febrero celebrada en dicha capital, el apoyo anarquista a la intentona. Godin, el cónsul británico en Valencia, y Stevenson, encargado de negocios de su graciosa majestad, ofrecieron la mediación de Gran Bretaña para evitar represalias si Casado rendía la zona de Madrid y también para colaborar en la evacuación de los republicanos. El 5 de febrero se presentó ante Casado su subordinado, el teniente coronel Centaño, jefe del taller del Parque de Artillería número 4, comunicándole que era el jefe de Lucero Verde, plataforma que organizaba la resistencia franquista en Madrid. Casado le encargó entonces la gestión en Burgos de una rápida respuesta a las condiciones que ponía Franco para la capitulación, la cual debería llegarle en la solicitada carta de Barrón. Dicha carta, a Barrón solo le fue concedido firmarla, pero quien la dictó fue el propio Franco. Su contenido era esencialmente este: la guerra estaba perdida para los republicanos y toda resistencia era criminal. La España nacional exigía la rendición incondicional. A quienes depusieran las armas, no siendo reos de delito, se les otorgaría la gracia de la vida y se les recompensaría en proporción a la
colaboración que prestasen a la causa de España. De los delitos únicamente entenderían los tribunales de justicia, olvidando especificar que dichos tribunales serían los militares, como de hecho quedaba ya indicado en la Ley de Responsabilidades Políticas. La carta concluía con una amenaza apenas velada. El retraso en la rendición y la criminal y estéril resistencia a nuestro avance serán causas de graves responsabilidades que exigiremos en nombre de la sangre inútilmente derramada. Se trataba únicamente de las cláusulas que impone el conquistador, no de una negociación propiamente dicha. Por su parte, Negrín, que sospechaba indudablemente algo, ordenó a Casado y a Matallana que se reunieran con él en la posición Yuste. Allí, de manera insensata, o quizá con la deliberada intención de transmitirles un mensaje que navegara entre las dos aguas de la intimación y la gratificación, les comunicó su intención de reorganizar el ejército del centro, reforzando considerablemente el poder de los oficiales comunistas, pero también ascendiendo a Casado a general y haciendo de Matallana jefe del Estado Mayor Central. Todo ello fue publicado el 3 de marzo en el Diario Oficial del Ministerio del Ejército, disposición que, lejos de paralizarles, les decidió a acelerar el golpe. Así pues, al anochecer del 5 de marzo, el coronel Casado constituyó el Consejo Nacional de Defensa en los sótanos del Ministerio de Hacienda en Madrid, proclamándose el mismo presidente provisional. Al acto de constitución asistieron Cipriano Mera, quien había traído consigo la 70 División, la cual custodiaba en ese momento el edificio del ministerio, el gobernador militar de Madrid, general Martínez Cabrera, el jefe del SIM de Madrid, Pedrero, y una serie de dirigentes de la CNT y la UGT, periodistas y fotógrafos. Seguidamente se dirigieron a Radio España y Unión Radio de Madrid, y Negrín se enteró de la consumación del golpe de Estado al escuchar la voz trémula de Besteiro, anunciando que el único poder legítimo de la República era, transitoriamente, el poder militar. Negrín, ni corto ni perezoso, llamó por teléfono a Casado, quien le confirmó que se había sublevado contra él, y entonces le fulminó su destitución. Puestas así las cosas, y ante las redadas de que eran víctimas los comunistas y la ocupación de sus locales, el coronel comunista Luis Barceló, jefe del primer cuerpo de ejército, se autonombró jefe del ejército del centro y asumió el mando de las fuerzas contrarias al Consejo. Como primera provisión estableció su puesto de mando en el Palacio del Pardo, y seguidamente envió a sus hombres al Palacio de la Alameda de Osuna, cuartel general de Casado, donde detuvieron a los oficiales de Estado Mayor, coroneles Pérez Gazolo y López Otero, y al teniente coronel Arnoldo Fernández, así como al comisario Peinado Leal, que fueron conducidos al Palacio del Pardo y fusilados de inmediato. Las fuerzas comunistas mandadas por el comandante Ascanio llegaron hasta el propio centro de Madrid, donde se entabló una feroz batalla con los anarquistas de la 70 Brigada y los carabineros y guardias de seguridad que defendían los edificios del Consejo, especialmente los ministerios de Hacienda y Marina, bajo la dirección del general Matallana. Tuvo que venir a Madrid el cuarto cuerpo de ejército
llamado por Mera, para inclinar la situación en favor de los golpistas. Pero los encarnizados combates callejeros duraron hasta el domingo 12 de marzo, cuando un acuerdo de alto el fuego puso fin a una auténtica guerra civil dentro de la guerra civil, que se saldó con 2.000 muertos y más de 10.000 detenidos. Un tribunal militar juzgó a los mandos comunistas por rebelión militar. Al revés te lo digo para que lo entiendas, condenando a Barceló y al comisario Conesa a pena de muerte, cumpliéndose la sentencia el día 24 en el cementerio del Este. El mismo 12 de marzo, una vez aplastada la renuencia comunista, se reunió el Consejo Nacional de Defensa y se redactó una nota destinada a Franco. En ella figuraban sus condiciones para deponer las armas: afirmación de la soberanía e integridad nacionales, alusión de Casado a su reciente aplastamiento de los comunistas, matiz que, reiterado hasta la saciedad por este, acabó irritando a Franco, pues en España no había más apisonadora de comunismos que él. Que no se produjeran represalias contra civiles o militares inocentes y que se respetara la vida, libertad y empleo de los militares que no hubieran cometido delitos comunes, que en la negociación no participaran extranjeros, ni moros ni italianos, fueron las palabras textuales. Finalmente, que se diera un plazo de 25 días para la expatriación de cuantos quisieran abandonar España. Constaba igualmente en el documento que los representantes del Consejo en las negociaciones serían Casado y Matallana. El encargado de transmitir el pliego a Franco fue, una vez más, el teniente coronel Centaño. El 19 llegó la escueta respuesta del nuevo amo de España. En su factura, digna de un señor de horca y cuchillo, sobre todo teniendo en cuenta la existencia de la ley de responsabilidades políticas, que ya se hallaba publicada y lista para un empleo intensivo. Rendición incondicional, incompatible con negociación y presencia en zona nacional de mandos superiores enemigos. Casado no pareció desalentarse del todo y repuso a vuelta de correo con otra misiva en la que insistía en su papel de destructor del comunismo, sin darse cuenta de que con ello no hacía sino crispar aún más a Franco, añadiendo que si se defraudaban las esperanzas que todos habían puesto en este consejo, los comunistas podrían resurgir con un renovado apoyo. Acto seguido, aceptando un consejo de Centaño, Casado solicitó permiso a Burgos para enviarles al teniente coronel de Estado Mayor Antonio Garijo y al mayor Leopoldo Ortega. Se le acordó la gracia y el 23 de marzo se produjo en el aeropuerto de Gamonal la entrevista entre estos y los coroneles Luis Gonzalo de la Victoria y Domingo Hungría, durante la cual estos últimos se limitaron a dictar sus condiciones. El 25 debían entregar toda la fuerza aérea y 2 días después el ejército de tierra, que debería izar bandera blanca en señal de rendición incondicional. Todavía Casado intentó un último expediente, escribiendo una carta personal a Franco, transmitida por el duque de Frías, cuyo texto no era más que un alegato personal rebosante de servilismo, culminando con una despedida que, más que de vencido a vencedor, era de inferior a superior en el escalafón militar. Ruego a su excelencia disculpas por esta conducta quizá irreverente,
Se refería a la propia osadía de enviarle una carta personal, pero inspirada en el ferviente deseo de servir a España. Respetuosamente saluda a su excelencia su atento seguro servidor, Segismundo Casado. Dicha carta nunca llegó a su destinatario, pues, enterado Franco de su existencia, ordenó a sus portadores que desistieran en su cometido de traérsela mediante estas palabras: Su Excelencia el Generalísimo no ve necesidad de viaje a esta portadores documento, pues su llegada no modifica absolutamente en nada sus propósitos. Dado que el 25 no pudieron entregarse los aviones como estipulado debido al mal tiempo y a pesar de las excusas de Garijo y Ortega, Franco ordenó la ofensiva final, la cual se desarrolló sin encontrar resistencia. Las líneas republicanas se desintegraron el 28 de marzo en un proceso espontáneo. A los que no habían podido huir a sus casas tirando sus armas, se les ordenó que las depusieran en montones antes de trasladarlos a plazas de toros, campos de fútbol o de alambradas al aire libre. Las primeras fuerzas vencedoras en entrar en Madrid fueron las de la casa de campo del coronel Losas, a quien el coronel Prada entregó la plaza en las trincheras de la ciudad universitaria el 28 de marzo. Hacia mediodía llegó el general Espinosa de los Monteros con camiones de víveres, 200 oficiales jurídicos y un número considerable de efectivos de la policía militar, los cuales, con la colaboración de elementos de la Falange, se aprestaban a la bárbara tarea de la represión, mientras la vieja bandera asomaba a los balcones. Los quinta columnistas salían a la calle saludando brazo en alto. Surgían curas y frailes repartiendo bendiciones, así como guardias civiles que habían conservado su antiguo uniforme. Se rompían rótulos, retratos y carteles. En fin, era la fiesta nacional. Esta desbandada final del ejército republicano ahorró, en efecto, muchas vidas. No, desde luego, las de quienes, aspirando a un sistema político más libre, justo y equitativo, decidieron tomar el toro por los cuernos y en un ambiente altamente inflamado por pasiones encontradas, se enrolaron en sindicatos y partidos políticos. Tampoco las de quienes, respondiendo al llamamiento del gobierno legalmente constituido, tomaron las armas contra los sediciosos que pretendían derrocarlo mediante el empleo de la fuerza y la violencia extrema, participando en la subsiguiente guerra civil. Tampoco las de los militares regulares, que habiendo jurado fidelidad a la República, consideraron que debía prevalecer lo mejor que tenían en ellos, su honor. Las vidas que se ahorraron fueron las de aquellos, la inmensa mayoría, que no protesta jamás por duras que sean las condiciones de su existencia, los que no se meten nunca en camisa de 11 varas y prefieren siempre pájaro en mano a ciento volando, los que obedecen callando, los que comulgan con ruedas de molino con tal que se les dé pan, no tortas ni pasteles, ni viandas o pescado refinado, sino solo pan y agua y trabajo para subsistir, es decir, los santos inocentes. Ellos fueron los beneficiarios de la rendición sin condiciones de lo que quedaba del ejército republicano, porque no les pasó por encima el camión cargado de truenos y de fuego de la guerra, y eso no es poco. Tras fracasar estrepitosamente en sus negociaciones, el Consejo Nacional de Defensa se extinguió por abandono de sus miembros, excepto Besteiro, que decidió permanecer en Madrid
aguardando su suerte, que fue la muerte en el penal de Carmona. Los demás huyeron. Miaja a Orán en su avión privado el 28, Mera a Valencia y luego a Orán, para ser integrado en un campo de concentración hasta que, liberado, pasó al Marruecos francés, donde volvió a ganarse la vida como peón de construcción, si bien el gobierno de Vichy lo entregó pronto a Franco, quien, tras condenarlo a muerte, le conmutó la pena por 30 años de reclusión, para acabar indultándolo en 1946. Entonces se exilió a Francia, donde siguió trabajando como albañil y prosiguiendo su militancia anarquista hasta su muerte, un mes antes que la de Franco. También casado, de nuevo coronel, puesto que, con objeto de desautorizar a Negrín, tuvo que renunciar a su nombramiento como general. Se vio obligado a tomar la derrota del exilio, pasando por Valencia. En el camino hacia la capital levantina rindió un último servicio a Franco, pues iba convenciendo a cuanto aspirante al exilio encontraba de que se dirigiera a Alicante, donde le recogerían unos barcos ingleses. En realidad, se trataba de una encerrona proyectada por el mismo Franco para concentrar y recolectar, como fruta madura, a gentes a las que no estaba en modo alguno dispuesto a otorgar ni olvido ni perdón. Él, Segismundo Casado López, embarcó en Gandía el 29 de marzo en el crucero británico Galatea, con dirección a Marsella. La guerra terminó oficialmente el 31 de marzo, cuando los ejércitos de Franco alcanzaron sus últimos objetivos militares. El Papa Pío XII envió un telegrama al flamante dictador. Levantando nuestro corazón al Señor, agradecemos sinceramente, con vuestra excelencia, deseada victoria católica, España. Ciano escribía en su diario el 28 de marzo: cae Madrid, la guerra ha terminado. Es una nueva y formidable victoria del fascismo, acaso hasta ahora la más grande. En Londres, el 20 de abril, el Comité de No Intervención, considerando que su tarea había terminado, se disolvía. 22 años después de concluida la guerra civil, Segismundo Casado regresó a España. Se le juzgó por el delito de rebelión militar, cargo perfectamente justificado, pero no contra quienes lo acusaban en tal ocasión, y fue absuelto. Hizo gestiones en vistas a su reintegración en el ejército con el grado alcanzado antes de la guerra, pero se le denegó todo. Rechazado por uno y otro bando, murió en un hospital de Madrid de un ataque cardíaco el 18 de diciembre de 1968, mereciendo su fallecimiento únicamente una escueta nota de la prensa española. No hay muchos Segismundos en el mundo, pero los españoles tenemos principalmente dos, uno en la literatura y otro en la historia. El de la literatura nos dijo que la vida es sueño, y el de la historia clausuró oficialmente el sueño y nos devolvió a la vida en lo que ésta tiene de más cruda y descarnada realidad. El péndulo solo habla una vez, las otras no es más que redundancia. Si alguien alimentó acaso el sueño de una utopía, que pase adelante su camino, aquí no hay nada que ver. Entonces, héroe o villano, la única respuesta válida es la que resuena ya
en su cabeza.